A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos y bienvenidas a todas las voces. Vamos a conversar sobre el inicio del conflicto armado colombiano, profundizando en una fecha clave, un hito de nuestra historia, el año 1958. El mandato de la Comisión de la Verdad consiste en generar una explicación profunda sobre las causas y los impactos que se derivaron de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el país. Y justamente el año 1958 es una de esas fechas hito para la temporalidad que abarcará el informe final. Por eso queremos que el comisionado de la verdad, Alejandro Valencia Villa, nos explique por qué es tan importante este año 1958. El año 1958 es un parteaguas en temas de violencia y paz. Por una parte, se da el final de la dictadura militar de Rojas Pinilla, llega Lleras Camargo, un poco arranca como el Frente Nacional, pero hay como las posibilidades y los intentos de por primera vez establecer una paz con las guerrillas liberales de toda la década de los 50, que desafortunadamente no se fructificaron, y por el otro lado, pues se dan como los albores, los inicios de la consolidación de una guerrilla que posteriormente serán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces, digámoslo, en esos finales de los 50 son como fundamentales por este par de situaciones, de ahí que la Comisión de la Verdad pues decidió como establecer que a partir de ese año pues de manera mucho más puntual se va a realizar todo el trabajo de esclarecimiento de los diferentes puntos del mandato otorgado a ella. Para hacer este viaje hacia este momento del país hemos invitado al profesor Gabriel Tobón Quintero, quien nos cuenta cómo era la Colombia de 1958 y cuáles han sido las herencias que nos ha dejado el pacto bipartidista del Frente Nacional, la tenencia y la concentración de la tierra desde entonces y los impactos que todo esto ha tenido en el campesinado colombiano. El profesor Tobón es investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene como ejes de estudio el desarrollo rural y la reforma agraria, así como el tema del conflicto, las regiones y las sociedades rurales. También hace parte del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola, profesor Gabriel Tobón, bienvenido. Gracias por venirse a tomar un café con nosotros en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sí, el café está un poco caliente, pero rico. Bueno, mientras se va poniendo en la temperatura adecuada, vamos a ir conversando y queremos empezar hoy un poco el tema del reconocimiento de los impactos a la población campesina. Y para verlo hoy, quisiera que por favor nos recree un poco cómo era 1958 esa población campesina donde arrancó todo este conflicto armado. Bueno, yo un poco podría comentar lo siguiente. Creo que esa fecha del 58 es una fecha de cierre de lo que fue la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, que definitivamente jugó un papel muy importante en lo que fueron los procesos de colonización espontánea, o diría yo colonización obligada por la violencia política de los dos partidos. El 58 de alguna manera cierra también el acuerdo político de ambos partidos para constituir el que conocimos
como Frente Nacional, que todavía quedan algunos resquicios de él, eso no se ha superado completamente, y fue un pacto entre las élites oligarcas de aquellas épocas, liberales y conservadoras, que deja de un lado, como herencia, serios procesos de despojo de tierras en medio de la violencia como un factor que contribuye de alguna manera a mantener esa tendencia histórica que ya venía desde la colonia de la concentración de la tierra, pero también que de alguna manera favorece los intereses de los terratenientes que se habían apropiado de los baldíos de la nación. Ese 58 coge a un campesinado con respecto del cual esa violencia jugó un papel también decisivo en la desestructuración de muchas de las organizaciones campesinas que se construyeron durante los años 30 y los años 40 por las disputas y los conflictos agrarios por la tierra que se venían presentando entre campesinos, terrajeros y terratenientes. De tal suerte que otro aspecto importante de ese 58 es que aunque los partidos tradicionales liberal y conservador que actualmente subsisten en Colombia no lo reconocen, por lo menos de manera suficiente, el país hereda de esa guerra entre ellos el que fue posteriormente el surgimiento de las guerrillas, especialmente la guerrilla de las FARC y posteriormente la guerrilla del ELN. Como un momento, digámoslo así, de cierre, de pacto político entre las élites, pero de alguna manera de desprotección, de abandono de ese campesinado que debía desplazarse para correr ya una violencia que no culminó con el pacto entre las élites, sino que persistió durante muchos años, mucho más adelante. Bueno, pero en muchas partes de América Latina no hubo reforma agraria, hubo conflictos similares de bipartidismo, pero ¿por qué en Colombia, qué hubo en Colombia que pudo prolongarse 6 décadas ese conflicto? Yo creo que lo que ha permitido que ese conflicto se prolongue de la manera y con las características tan peculiares que ha tenido en el caso colombiano ha sido lo que comúnmente se ha llamado la falta de voluntad política de esas élites que en su momento y durante muchos años tuvo un poder muy importante en las decisiones del Estado y particularmente en las decisiones sobre la tierra. Recordemos que en aquellos primeros años o en esos años de los 60 más o menos todavía predominaba en el Senado de la República la presencia de grandes caciques regionales que a su vez eran los grandes propietarios de tierras en las distintas regiones del país. Y de buena manera, creo yo, como dice Antonio García, las decisiones para resolver el problema de la tierra en Colombia se tomaron con base en la estructuración de unas reformas agrarias marginales que no cambiaban a la postre ni transformaban estructuralmente ese tipo de problemáticas. Pero adicionalmente también creo yo que a eso contribuye lo que algunos llaman la presencia diferenciada o el vacío institucional que hubo en el mundo rural desde entonces y que creo yo aún persiste en muchos territorios rurales. Vacío institucional, falta de presencia del Estado, que es una forma también como el Estado hace presencia, ¿sí? Donde las regulaciones y las interacciones ciudadanas empezaron a ser controladas y dirigidas por los grupos o por los nacientes grupos armados de la década de los 60 que a la postre se convirtieron en la autoridad y en los estados de facto en ese tipo de territorios. Y bueno, y en esos contextos
¿cómo podríamos como dar un marco de referencia de los impactos que sufrió la población campesina? Seguramente territorialmente hay variaciones, pero en general, ¿cuáles usted considera fueron los principales impactos en todo esto, en estos años? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta, yo diría, debemos tener como un sentido mucho más general del conflicto. Y ese sentido más general lo podemos por lo menos tratar de descifrar alrededor de cuál fue el papel que jugaron los distintos actores que han intervenido en ese conflicto. Y dentro de esos actores, sin lugar a dudas, un actor de los principales ha sido el mismo Estado colombiano y su fuerza pública. Entonces, en ese sentido, yo diría, una de las grandes afectaciones que ha tenido, digamos, la población rural colombiana, no solo campesinos, población afrodescendiente, población indígena, es que en las zonas donde mayor actividad, dinamismo ha tenido el conflicto, esas poblaciones han sido completamente estigmatizadas por parte del Estado como consecuencia de una política contrainsurgente que predomina desde mediados del siglo XX aún hoy día, que no establece la clara diferencia entre la población civil no combatiente o la población civil que vive en esos territorios y la asocia directamente o bien como integrantes o bien como colaboradores o bien como miembros de las milicias. Y eso, digamos, es una tendencia que no la vemos ahora con la célebre frase de que toda protesta social está infiltrada. En aquel entonces, uno de los grandes, mejor dicho, recuerdo un texto muy bonito de José Jairo González que se llamaba El estigma de las repúblicas independientes, que fue una de las consecuencias de aquella época del pacto político frente nacionalista que hubo. Ahora, ¿por qué? Porque esa estigmatización política, convertir a la población rural como un enemigo del Estado por el tipo de asociación, a veces consciente, a veces impuesta, en territorios donde había presencia de actores armados, fue de alguna manera creando las condiciones para que esa población campesina sufriera los mayores horrores en materia de violencia política sobre ella, porque los grupos paramilitares, especialmente desde los años 80 hacia acá, actuaron contra esa supuesta base social que respaldaba al actor armado, haciendo acciones de escarmiento sobre él, produjo múltiples masacres en distintas regiones, comportando, digamos, un parámetro común de escarmiento. El enfrentamiento no era mayoritariamente entre armados, sino que era un enfrentamiento especialmente contra esa población rural. Se dice genéricamente población civil, pero es claro que el gran afectado ahí fue esa población rural. Pero además de eso permitió de alguna manera que el Estado, como uno de los actores principales, desconociera su función, sus competencias y la responsabilidad con esa población localizada en esos territorios. Y el mismo Estado contribuyó poderosamente a vulnerar los derechos más elementales de las personas, porque el Estado y la fuerza pública que lo representaba en esos territorios, digámoslo como dicen usualmente los campesinos, la única presencia que conocemos aquí es la del ejército, y el ejército lo que había era, sospechando de todos, de que eran miembros, auxiliadores, milicianos, etcétera, sindicó en varias ocasiones y, como hoy se dice, produjo múltiples falsos positivos para que esas personas fueran encarceladas, para que esas personas fueran detenidas, acusadas simplemente de ser rebeldes o imputarles el delito de la rebelión o la asociación para delinquir. Entonces, ese es otro de los problemas. Y esto, de alguna manera, se complementa como con otro impacto muy negativo, es que por cuenta de eso, el Estado desconoce
las causas que originaron ese conflicto, pero también desconoce los derechos que tiene ese tipo de población. Los desconoce como sujetos políticos de una sociedad que particularmente en las áreas rurales, esa comunidad rural de campesinos, de afros y de indígenas, ha tenido un pasado, ha tenido un presente, ha tenido un futuro. De hecho, si uno mira casi todas las revoluciones que se dieron durante el siglo XX, fueron revoluciones donde el actor social protagónico principal fue el campesinado. Mire la Revolución Mexicana, mire la Revolución Colombiana, mire la Revolución Sandinista. En casi todas ellas ese ha sido un actor determinante en los cambios y en los procesos que se han sufrido. Al desconocer esos derechos incluso, ¿sí?, y al tratar de reducir los impactos del conflicto solo a las acciones de la guerrilla, que también las tuvo, un análisis más detallado puede establecer las diferencias de comportamiento que ha tenido cada uno de esos actores armados. Pero por supuesto también creo yo que es importante reconocer que el conflicto visto en su conjunto y vistas las disputas entre los actores afectó profundamente los núcleos familiares de las familias campesinas. De eso quería que me hablara, profe Gabriel Tobón, porque, bueno, sin lugar a dudas, muchos de los reclutamientos forzados se hicieron en población campesina, eso sin duda. También los ciclos de violencia y los desplazamientos afectaron toda la composición y a las mujeres en particular también hubo una afectación específica. Entonces, de alguna manera fueron empujados no solo como víctimas, sino también empujados a ser parte en algún momento de las filas. ¿O no? A ver, sí, yo creo que sí, pero creo que ahí también sería ideal establecer como una especie de periodización dentro del cual el comportamiento de la población campesina con los actores armados, especialmente, bueno, actores armados de izquierda, y cuando conocimos la presencia de actores armados de derecha representados por los grupos paramilitares, pues también tiene características similares. Entonces, yo podría señalar un poco que esa población campesina, especialmente en los primeros años de surgimiento de los actores armados, lograba haber representado sus intereses en las propuestas que algunos llaman idílicas de los guerrilleros, que eran una expresión de los Robin Hood en Colombia. Pero todas las secuelas que dejó la guerra bipartidista, el aislamiento de estas poblaciones, la falta de oportunidades, ¿sí?, la inexistencia de políticas agrarias que permitieran que la gente pudiera subsistir. Hubo periodos, yo conocí casos en algunas regiones del país donde la gente, los padres entregaban a sus hijos a los grupos armados. Incluso algunos de los viejos que participaron en las guerras anteriores, algo así, desenterraban las escopetas que todavía tenían y las entregaban hijos con un mínimo de dotación. Entonces, ese es un periodo, digamos así, en el cual uno podría decir una población campesina hostigada por el Estado, víctima de una violencia entre los partidos, porque recuerde que los partidos financiaron, el Partido Liberal financió la compra de armas y las guerrillas de los llanos es el más claro ejemplo de eso. Entonces, esa población tuvo un comportamiento donde vio representados unos intereses y, diría yo, voluntariamente en unas primeras fases entregaba a sus hijos para que lucharan por una causa que todo el mundo veía justa. Hay un segundo periodo, creo yo, y en ese sentido, digamos, el comportamiento del actor armado era completamente distinto al que conocimos años posteriores, dentro de los cuales, a mi juicio, los actores armados, todos ellos, un poco en el afán de poder sostener su proyecto político militar, acudieron a fuentes de financiación no santas que estratégicamente con los años por delante contribuyeron a deslegitimar el proyecto original que ellos tuvieron cuando se alzaron en armas, por decirlo así.
Hago referencia, por ejemplo, a que ese actor armado contribuyó de alguna manera en procesos de formación a la población campesina sobre la justicia, sobre la democracia, sobre el papel del Estado, contribuyó a sus formas de organización. Dirán así, en procesos normales, dentro de los cuales, ante la ausencia del Estado central, las normas, las leyes, los códigos que se imponían eran los que dictaba el actor armado. Pero esto pasó de ser, digamos así, una especie de pacto implícito, consensuado, por decirlo de alguna manera, en las primeras décadas, a ser posteriormente, digamos así, una especie de relación asimétrica en la cual el actor armado se abrogaba el derecho y la capacidad de imponer sus normas, de imponer sus leyes, de establecer el orden en esos territorios y también de reclutar muchos más hombres para la guerra, especialmente cuando el conflicto crece, cuando los actores armados crecen en cantidad de combatientes, por decirlo de alguna manera. Eso les crea presiones económicas muy fuertes y es un periodo en donde lamentablemente se articulan o se vinculan con los procesos de narcotráfico, por decir en general, como procesos, aunque ellos jugaban un papel muy importante en el control de esos territorios, y se dio la famosa historia que conocemos, que ante la imposibilidad de que las poblaciones que influenciaran les hicieran caso para evitar el cultivo de la coca, terminaron cediendo y transándose para establecer el famoso impuesto al gramaje, que es ampliamente conocido pues en toda esta historia que venimos comentando. Y después del impuesto al gramaje pues pasaron ya a ser socios más activos en el cultivo, en la recolección, en el procesamiento, por lo menos hasta la pasta a base de coca, ¿cierto? Y posteriormente entraron en alianzas con un objetivo fundamentalmente, que el fin de meterse a ese negocio para conseguir recursos y financiar su proyecto político lo permitía. El fin justificaba los medios, el fin de equipar la gente, de dotarla de armamentos, de avanzar en las comunicaciones, en las tecnologías para la guerra, en la compra y modernización de armamentos, pues lo justificaron, y ese es como el inicio del fin, por lo menos del reconocimiento a la justeza de un proyecto político que siempre ha estado un poco señalando muy buena parte de las desigualdades y las injusticias sociales que desde esa época arrastra este país, configurando lo que otros o muchos llaman o llamamos una gran deuda histórica que tienen las élites políticas, que tiene la sociedad colombiana con esas poblaciones rurales en esos territorios. Hagamos bueno, ya se le está enfriando el café. Sí, pero vamos a aprovechar el último, lo tibio que todavía se encuentra. Profe, hablemos un poco de las afectaciones a las familias y a las mujeres en particular. Y el tema que usted decía generacionalmente, ¿no? Ya lo ha dicho, ha habido periodos, pero ¿qué significaba un conflicto, estar en guerra para un campesino que tiene que salir después de que tiene 70 años de ahí, o de un joven que no puede desarrollarse en el campo, siendo eso no solamente un espacio de vida, es un espacio cultural también? Bueno, yo pienso que ese tipo, hemos dicho que la guerra que se dio y el conflicto que se dio frustró muchos sueños, frustró muchas utopías, frustró muchos proyectos de vida que se recrean en la vida campesina, en el modo de vida campesina. Como usted dice, el campesino también es productor de cultura. Es el hecho de que la misma academia no reconozca muchas veces, algunos de ellos o muchos de ellos, que en ese espacio, o hemos dicho que el espacio rural no solamente es un espacio para producir alimentos, no es solamente un espacio económico, sino que es un espacio social donde se construyen relaciones, se generan los afectos de la gente, se empiezan a diseñar los proyectos de vida, los sueños, las realizaciones personales. Creo que todo eso fue completamente frustrado para amplios sectores
de campesinos viejos, de campesinos jóvenes, ¿cierto?, que estaban ahí y que tenían, muchos de ellos, creo que es una historia muy conocida en todo el país, lo que vive el 80-90% de los jóvenes rurales y las mujeres rurales que están en los municipios principalmente rurales, ¿cierto?, es que no tienen alternativas. Esta sociedad no les ha permitido, no les ha ofrecido oportunidades, ni de educación, ni de empleo, ni de progreso, ni de mejorar sus condiciones de vida. Entonces es clásico que los bachilleres de este tipo de municipios terminan su bachillerato y la única alternativa que tienen es o migrar hacia las ciudades a convertirse en trabajadores de la construcción o mensajeros, etcétera, o trabajar en la cantidad de cantinas que hay en el pueblo, y eso crea unas condiciones muy propensas para que sientan una atracción por vincularse a las filas de las ofertas que le hacen los actores armados, porque esa es otra característica. La guerrilla en sus inicios no pagaba salarios, por decirlo de alguna manera, no tenía ese tipo de estipendios. Lo que sí fue muy fuerte con los grupos paramilitares, ¿cierto? Entonces eso era un atractivo muy importante, pero eso fue generando, digamos, para volver al punto en que frustró, por un lado, muchos sueños, muchos proyectos de vida. Creo yo que desintegró esos núcleos familiares, sabiendo cómo conocen o conocemos las personas que más o menos hemos tenido unas relaciones por muchos años con el campo, que la unidad de la familia campesina es un factor determinante que los cohesiona y que la forma como tratan de construir de manera autogestionaria lo que el Estado no ha sido capaz de darles es completamente ejemplar. Todo eso se destruye con la guerra, ¿sí? Y también hay que señalarlo, creo que algunos de ellos ya lo han reconocido, que dentro de eso la mujer rural, madura o joven, ha sido una de las principales víctimas del conflicto armado. También la guerra se convirtió en una estrategia para violentar los derechos de las mujeres, para acabar de profundizar, digamos así, esa diferenciación tan odiosa que ha sido en los papeles y los roles que le han puesto a jugar a las mujeres, cuando ellas han sido un factor determinante en los procesos de los proyectos de vida campesinos, ¿cierto? Entonces también eso ha sido muy dramático, porque muchas jóvenes, ¿cierto?, se veían en la misma situación de los hombres. Yo recuerdo casos incluso en que, estando en la región de la Macarena, Meta. En el departamento del Meta, a mí me tocó por lo menos viajar. Le hicimos un favor a una china súper joven que se desertó de las filas de las FARC del Frente 40. La tuvimos que sacar camuflada porque no resistía a vivir más la vida ahí, con todo lo que se ha dicho de ella, ¿cierto? Y todo lo que seguramente la Comisión de la Verdad va a poder, digamos así, mostrar como evidencia de daños que en el fondo son irreparables en la vida de cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Como lo que ocurrió. Una violencia, violaciones obligadas muchas veces a no tener familia o a posponerla para otros momentos. Entonces yo creo que esas son afectaciones, digamos así, en las personas, en la vida social, que destruyen también esos tejidos familiares tan fuertes y tan cohesionados que se construyen. Entonces creo que en ese sentido ha sido completamente, lamentable que los actores armados hayan tenido ese tipo de comportamientos. Ahora que el Estado siempre se los atribuye a la guerrilla, pero recuerde usted también cuántas acciones similares no fueron responsabilidad de los soldados del Ejército Nacional, de la policía, ¿cierto? ¿Sí? Porque igual que como ha pasado con este tema en el Acuerdo de la Justicia Especial de Paz, o sea, no quieren por lo menos decir la verdad de todos aquellos civiles, principalmente empresarios, que patrocinaron esa guerra y que patrocinaron esos actores armados. Bueno, pero justamente el acuerdo por el fin del conflicto firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP
comprendió la necesidad de poner en el primer punto del acuerdo la reforma integral agraria, justamente entendiendo el gran impacto en esta población y la deuda histórica por una reforma. ¿Qué debería estar pasando? Hablemos un poco del acuerdo y ese primer punto dedicado a la reforma. O sea, lo que debería estar pasando, que no ha pasado, ¿sí?, es que efectivamente el gobierno asumiera su responsabilidad como Estado. Lo que debe estar pasando es que las grandes empresas, los grandes gremios, los sectores o los poderes económicos y políticos tuvieran la decisión de cumplir con lo pactado en los acuerdos de La Habana y de cumplir especialmente con el punto 1 que se conoce como el punto de reforma rural integral, ¿sí? A mi juicio, diríamoslo así, la clase política colombiana, los poderes económicos se han negado históricamente, esto es una nueva negación para empezar a implementar lo que contiene ese acuerdo, con una particularidad muy importante, es que el acuerdo es muy particular porque el acuerdo consiste en que la guerrilla vuelve y le recuerda al Estado y el Estado está de acuerdo en que cumpla con las leyes que ese Estado ha expedido desde el año de 1936 cuando expidió la ley 200. ¿1936? 1936 se expidió la primera ley de reforma agraria, más formal, la ley 200 del 36, ¿sí?, que posteriormente terminó beneficiando a los terratenientes, pero que tenía, diríamos así, el propósito de reconocer a aquellos campesinos que habían adquirido unas tierras, ¿cierto?, que eran también baldíos de la nación, de las cuales se querían apropiar los terratenientes. Pero desde entonces, ni siquiera con la ley 160 del 94 el Estado ha cumplido. Y el acuerdo lo que dice incluso es cumpla, y yo me atrevería a decir, cumpla parcialmente algunos de los artículos de la ley 160. A eso se ha negado el Estado, a eso se ha negado particularmente este nuevo gobierno por los desacuerdos que ha tenido con el acuerdo. Entonces, expidió un decreto supuestamente para implementar el punto 1 de reforma integral, acceso a tierras, zonas de reserva campesina, etcétera, etcétera. Y ese acuerdo y ese decreto, que es el decreto ley 902 de 2017, sencillamente cumple parcialmente con el acuerdo. Pero lo más llamativo de ese decreto ley 902 es que crea unos nuevos sujetos de acceso a la tierra que no están contemplados en el acuerdo. En el acuerdo lo que se contempla es que el Fondo de Tierras surtirá 3 millones de hectáreas para campesinos pobres que no tienen tierra o tienen muy poca, para desplazados por la violencia, para las víctimas, para la población reincorporada. Y el 902 y el mismo gobierno de Juan Manuel Santos se pasa por la faja de eso y crea unos nuevos sujetos de acceso a la tierra. Entonces crea los famosos sujetos parcialmente onerosos y onerosos que pueden acceder a la compra de tierra. Eso incluso en el decreto está estipulado que hasta un número determinado, el máximo 750 salarios mínimos de patrimonio y tal, pueden comprar tierra, pueden ser sujetos. Con eso, de alguna manera, el Estado demuestra, y aún así, otra negación histórica de darle prioridad a los que realmente están necesitando tierra, pero no solamente tierra, pues también necesitan asistencia técnica, también necesitan salud, también necesitan educación. Y yo traigo esto a cuento porque muchas veces algunos académicos llegaron a decir en un momento determinado que no, que ya el problema de la tierra no es una reivindicación de los campesinos, porque ahora hay que hablar con mucho mayor énfasis del territorio, ¿cierto?
y yo a muchos de ellos les quería recordar el primer mandato campesino que surgió de las luchas campesinas de los años 70, que decía, no es solo tierra, es también lo que hoy llamamos bienes públicos, es salud, es vías, es educación, ¿cierto? Es asistencia técnica, es capital para financiar los proyectos productivos y poder mejorar los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso no está sucediendo todavía, que eso está completamente aplazado. Creo que los 7 millones de hectáreas que se acordaron en formalización, de eso no hay avances significativos, por lo menos. Lo que hizo la Agencia Nacional de Tierras en un primer momento fue entregar unos títulos que ya venían de la época del INCOR y los presentó ante la opinión pública como avances en la formalización, cuando eso no era real, o muchos de esos títulos que entregó no obedecían al proceso propiamente dicho desde el momento en el que arranca la implementación de los acuerdos. Y de los 3 millones de hectáreas, de los nuevos 3 millones de hectáreas, tenemos lamentablemente que ahí sí hay menos niveles de cumplimiento. Entonces yo diría, lo que debiera suceder es que el Estado cumpla por lo menos con las propias leyes que él decide, que no son otra cosa. Por eso ese acuerdo no es tan revolucionario como pretenden ciertos sectores de la sociedad colombiana, que lo ven como una expresión del castrochavismo y tal y pascual, sino que es un acuerdo mucho más tímido que lo que significaron otras leyes de reforma agraria y otros procesos anteriores. ¿Y los PEDET? Bueno, los PEDET, yo creo que los PEDET tienen el mérito, a mi juicio, principalmente de identificar los 170 municipios y otros pocos que le han ido agregando como los municipios mayormente afectados por el conflicto armado interno. Pero todo el mundo sabe en este país, creo que hay pistas en el acuerdo que así lo señalan, que no son solo 170 municipios. El país tiene aproximadamente 1.120 municipios y el 80%, 90% de esos municipios también tuvieron afectaciones por el conflicto. No tan directamente como unos, pero también, digamos así, tienen en sus territorios y en las vidas de las poblaciones rurales los mismos problemas que tienen aquellos que fueron mayormente afectados por el conflicto. Entonces tiene ese mérito. Pero a mi juicio, esos PED fueron diseñados de tal manera que tenían de parte del gobierno una prevención excesiva para evitar que los nuevos, los guerrilleros, por decirlo así, o la población que estaba en ese momento en las zonas transitorias veredales de normalización y posteriormente en los espacios de capacitación territorial, para evitar la influencia que pudieran tener sobre las poblaciones. Entonces, por eso hicieron un diseño que aparentemente a todo el mundo en el esquema le parece muy participativo. Pero realmente yo he conocido varias experiencias en el departamento del Caquetá, en la región de Montes de María. Uno no puede, digamos así, algo así como generalizar, porque hubo regiones donde hubo experiencias muy positivas de participación, pero hubo otras regiones donde fueron procesos de participación muy precipitados, muy rápidos, ¿cierto? Dentro de los cuales en unos pocos días, en una reunión, en un taller, obligaban a la gente, o bueno, no es que la obligaban, la gente participaba entusiasmadamente para identificar sus principales necesidades que la gente está cansada de repetir, porque muchas de esas necesidades están plasmadas en los planes municipales de desarrollo, en los diagnósticos que hacen los planes municipales de desarrollo. Muchas de esas reivindicaciones están plasmadas en los planes de ordenamiento o en los esquemas de ordenamiento territorial, de tal manera que cuál era la posibilidad real de que la gente en su participación tuviera capacidad de incidencia y de decidir sobre esas prioridades. Y si usted mira los famosos planes regionales, los planes municipales de transformación regional, se reducen a unos escuetos diagnósticos, que es lo mismo que la gente sabe, y a un listado de proyectos
que conforman el gran universo de todos los proyectos que el Estado históricamente ha dejado de cumplir en esos territorios. Y para acabar de ajustar, pues sabemos las restricciones presupuestales, la falta de compromisos del Estado para cumplir con esos acuerdos municipales que se lograron por los PEDET, ¿cierto? Y de alguna manera la gente está manicruzada viendo frustradas nuevas expectativas que les crearon con los PEDET, porque finalmente no es que el Estado desconociera, ¿cierto? No es que no existieran proyectos que la gente tenía identificados, pero vea usted que, por ejemplo, una de las demandas más sentidas de la gente en este tipo de territorios son las famosas vías terciarias. Hasta lo reconocen los más opuestos a los acuerdos de paz, y de eso muy pocas cosas tenemos. Bueno, finalmente, profesor, hay una intención que siempre tiene la Comisión de la Verdad, es de no solo estar avanzando en el esclarecimiento de la verdad, formulándose muchas de las preguntas que aquí nos hemos formulado, pero que pues no hay informes parciales sobre eso. Entonces estamos por eso escuchando a los expertos, pero quiere además reconocer en el proceso de ese mandato ciertas poblaciones, y para que la sociedad también reconocer los impactos y las luchas de las poblaciones campesinas. Ahí en las entrañas de las zonas rurales hay dolor, pero también hay muchísimo trabajo, muchísima acción muy activa, y quisiera que el profesor en este espacio también reconociera, díganos qué debería reconocer la sociedad frente a los impactos del conflicto y las luchas campesinas. A ver, yo pienso que, en primer lugar, la sociedad colombiana, y particularmente, diría yo, la sociedad urbana colombiana, reconozca al campesino y a las comunidades rurales que viven en los territorios rurales como seres humanos dignos y merecedores de todos los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación que tienen. Eso es lo que creo yo. Lo segundo es que debiera reconocer que la responsabilidad, yo no, eso de decir principal o no, pero de reconocer la responsabilidad que tiene esa sociedad urbana en sus altos niveles de insensibilidad, de desinformación y de incomprensión de la dinámica histórica y actual del mundo rural colombiano. Debía reconocerlo, y creo que parte no lo reconoce cuando, aún por una escasa diferencia, esa manifestación de esa sociedad urbana se atreve a negar los acuerdos de La Habana. Entonces, si la sociedad no comprende la situación que viven esas personas en el campo, si la sociedad urbana no modifica sus prácticas políticas, si no modifica sus formas de concebir este sector, representan el 30% de la población colombiana, si no lo reconoce en esa dimensión, si no contribuye a que el Estado cumpla con los compromisos históricos que tiene con esas poblaciones, con absoluta seguridad el conflicto armado interno en Colombia se va a reproducir más tarde que temprano. Profe, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a tomar como principal tema de investigación y de su vida intelectual a este tema? ¿Cuál fue su motivación personal? La mía particularmente se origina desde mis primeros años en la universidad y haber estado muy de cerca a los procesos de la NUC en los años 70. Y algunos trabajos que hacíamos desde la universidad en un programa que era oficial, era institucional. Ese programa se llamó Campamentos Universitarios. Entonces yo terminé, afortunadamente hice ingeniería agrícola en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y participé de esos campamentos universitarios que consistían básicamente en ir a estarse unos 8 o 10 días y convivir con las comunidades rurales, y en medio de eso pues uno logra sensibilizarse de las difíciles condiciones que ellos tienen,
y toma la preocupación, pues, desde ese entonces de apoyar a la NUD en sus primeros años, en sus primeras luchas, y posteriormente ir apoyando muchas organizaciones campesinas para acompañarlas, para compartir experiencias, etcétera. Entonces, eso de alguna manera ha constituido parte de mi proyecto de vida. Está ahí metido y afortunadamente tuve oportunidad de estar como docente en una maestría en desarrollo rural que me agrada mucho por la posibilidad de compartir todas estas historias con los estudiantes. Bueno, profesor Gabriel Tobón Quintero, muchísimas gracias por venirse a tomar un café aquí con la Comisión de la Verdad. Muy bueno, creo que tenemos que traer a esta mesa un termito para que cuando se acabe podamos de alguna manera darle continuidad al líquido caliente. Muchas gracias. La experiencia del conflicto armado interno vincula memorias individuales y colectivas, y muchas han quedado en el recuerdo vivo de la gente: imágenes, objetos, olores, sabores y sonidos. Escuchemos. El campo cuenta la verdad del conflicto a través de los sonidos que la gente recuerda. Arauquita, Arauca. Los tiroteos, ¿no? Eso ha sido, eso marca la vida del campesino, porque cada vez que uno escucha los enfrentamientos entre los actores armados y la fuerza pública, uno sabe que está corriendo peligro. María La Baja, Bolívar. De noviembre se celebra en nuestro departamento las fiestas de independencia, y hay unos tiros, unos totes que revientan en esta época, que apenas oye uno eso, enseguida uno se espanta. Los traquitraquis, pero los traquitraquis metidos entre latas que suenan como unas bombas cuando se explotan. Saravena, Arauca. Las ráfagas de fusil, porque cuando oigo esos sonidos siempre me remite al dolor de la muerte, que hay personas enfrentándose, es la muerte la que está presente, y pues eso me genera mucho dolor, porque todos nosotros, indistintamente en donde estemos o quienes seamos, siempre le hacemos falta a alguien, al padre, al hijo, al hermano, al amigo, a alguien siempre le hacemos falta. Arauquita, Arauca. El tropel es cuando personas desconocidas llegan a cierto lugar y se escucha su tropel de camino rápido, de asegurar armas, dejan un mensaje como de suspenso. Y pues ahí hay una alteración de la tranquilidad. Tibú, norte de Santander. Cuando los paramilitares entraron al corregimiento de Campo 2 y le daban patadas o pateaban las puertas, y esas patadas o ese sonido, al darle patadas a las puertas, ese sonido se escuchaba desde lejos. Por ejemplo, yo vivía en una finca en Campo 2, aparte del pueblo, y escuchábamos cuando los paramilitares entraron, y ese sonido era como que lo desgarraba uno, lo hacía sentir miedo, y pues ese era el sonido que marcó mi vida. Teorama, norte de Santander. Pasos en la noche, ese ruido tal como misterioso de las botas o de las pisadas fuera de la casa, uno dentro de la casa, y cierre la puerta con cuidado, no haga ruido porque afuera ahí puede haber algo tremendo. Arauca capital. Las balas,
porque eso es lo que ha venido generando conflicto, y al oír una bala, la imaginación de la persona es, hay un muerto. Catatumbo, norte de Santander. Cuando se oye el ruido de una gran aviación que nadie espera, está imprevisto, está desprevenido, y cuando sale a mirar vienen 12, 14 helicópteros y de toda clase. Y el desespero es porque uno dice, vienen a buscar a alguien, y al final empiezan recogiendo a las personas más inocentes y son las que las hacen pasar como actores armados ante la justicia colombiana. Cabrera, Cundinamarca. El llanto de las madres cuando vieron sus hijos muertos, el llanto de los niños cuando quedaron huérfanos, el llanto de los campesinos cuando dejaron su territorio, el llanto de un pueblo que el conflicto lo asalló y lo acabó. Y ahora, un espacio para nuestra nota pedagógica. ¿Para qué sirve una comisión de la verdad? Las comisiones de la verdad le deben servir a las sociedades para comprender el pasado y transitar hacia un mejor futuro. En ese camino, la Comisión de la Verdad de Colombia debe, 1, esclarecer lo ocurrido, que es un trabajo que se viene haciendo desde noviembre de 2018, 2, explicar cómo y por qué ocurrieron estos hechos en un informe final que se entregará el próximo año, en 2021, y 3, ayudar a que en el país se reconozcan los daños sufridos por las víctimas y a que los responsables también reconozcan sus actos y se comprometan a no repetir los daños. Comisionados de la Verdad explican por qué es necesaria una comisión de este tipo en Colombia. Comisionado Alejandro Valencia. La verdad definitivamente libera. Para muchas víctimas es muy importante decir lo que les pasó, fundamental escucharlas, y porque eso genera toda una catarsis muy personal frente a los eventos traumáticos que sufrieron. Y también es muy importante que el país, la sociedad, los otros escuchen ese tipo de historias, porque también eso ayuda a hacer conciencia sobre lo que pasó, sobre las diferentes afectaciones, y en ese sentido yo creo que se crea toda una sinergia, ¿no?, entre el relato de una víctima y el ejercicio de escucha que hace una sociedad, y que eso ayuda de alguna u otra forma pues a construir una mejor armonía, una mejor tolerancia en ese sentido. Por eso la verdad libera. Minutos de verdad. Comisionada Lucía González. Sí, Colombia necesita una comisión de la verdad con urgencia porque no ha sido capaz de parar el conflicto armado. Nosotros hemos hecho muchos procesos de paz y yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por construir escenarios para la paz desde el gobierno, desde los gobiernos, desde el sector privado, y sin embargo no logramos parar este conflicto. Hay que hacerse preguntas más hondas y hay que ir al fondo y descubrir la verdad. La verdad se remite no a qué pasó ni quién lo hizo, sino realmente entender cuáles son las causas explicativas de un conflicto que se niega a terminar. 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad. En Colombia estamos construyendo una ruta para cerrar de manera definitiva el conflicto armado y dejar a las nuevas generaciones una nación en la que se pueda convivir y se respete la dignidad humana. Ese viaje hasta el futuro hace necesario saber qué pasó en los años de la guerra, preguntarse colectivamente sobre la barbarie que hemos vivido, encontrar explicaciones a la complejidad del conflicto y aprender otra manera de resolver las diferencias políticas sin herirnos, sin matarnos. Yo soy Yalile Quiñones Obando, soy oriunda del municipio del Charco Nariño, soy docente. A San José, por ser el corregimiento más grande, llegaban niños y niñas de otras veredas. Entonces los niños iban en sus potrillos. Los de Santa Catalina salen por caminos, pero como a veces era tan peligroso, ellos preferían irse por la vuelta en el agua. Y cuando que no llegaron a la escuela. Desaparecieron 2 niños y se buscaron en el río, se buscaron por todos lados y los niños no aparecían. Y campesinos decían, es que escuchamos llantos de menores por la selva. Entonces
nos juntamos casi 400 mujeres y nos fuimos con palos, con garabatos, otras con su machete, otras con su sombrero y nos metimos al monte y llegamos al campamento de uno de los actores armados y le dijimos que nos hiciera entrega de los 2 menores que no aparecían. Y efectivamente cuando ellos miraron toda esa cantidad de mujeres ahí paradas, sí señor, hicieron como 2 llamadas, a la media hora estaban los 2 niños en las manos nuestras. Que la verdad nos hace libres y nosotros queremos ser un país libre y solo seremos libres cuando haya verdad. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.